¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en ya no sé ni cuál es la séptima clase, si no me acuerdo mal, Ujú. ¿sí? La pegué, de Sí. el taller Cómo producir un podcast político que organiza la Fundación Konrad Adenauer a través de la plataforma Diálogo Político. Yo soy Franco Teledone y hoy vamos a hablar de una nueva fase o de un nuevo sí, de un nuevo, una nueva parte de este proceso, de este largo proceso que es crear un podcast político con Lourdes Moreno. Lourdes es jefa de estrategia de empresa audio, doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y desde ya de 2006, o sea, ya lleva 20 años trabajando en diversas áreas de Prisa Radio, como jefa de proyectos digitales, como, bueno, haciendo diferentes cosas, también en Podium Podcast. Ahora capaz que nos puedes actualizar la información de todo eso, pero ella es la persona ideal para entender justamente lo que hablábamos hace un momento, fuera de programa, cómo funciona el otro lado, digamos, cómo hacemos que primero, cómo llegamos a las audiencias, segundo, cómo hacemos para que esas audiencias se queden con nosotros y la construyamos eventualmente en una comunidad alrededor de nuestro proyecto. Así que, Lourdes, como no tenemos mucho tiempo, este nuevo formato de una hora, te voy a dar la palabra y aliento a todas y a todos a que vayan mandando sus preguntas como siempre, que Lourdes tiene mucho para decir. Muchas gracias, Franco, y Milagros por la invitación. Repetir ya quiere decir que se quedó con interés el anterior grupo y espero que lo que hablemos esta tarde os sirva para vuestros proyectos y estaré encantada de escucharlos y de ayudar en todo lo que se pueda. A partir de ahora voy a compartir mi ventana y dejo de veros, pero cualquier cosa me vais comentando que yo os escucho. ¿Vale? Esta primera sesión está articulada de una manera un poco más teórica, pero también hay ejemplos prácticos y como digo, podéis hacer preguntas si algún concepto, alguna idea no queda clara, pues lo vamos viendo. ¿Veis la pantalla? ¿Veis la presentación? No, se ve como borroso y dice haz clic para salir de pantalla completa. Sí, Como a que se ver. ve. ¿Está compartiendo la pantalla? Me dice que sí, que estoy Sí, compartiendo la pantalla. vemos tu pantalla, pero cuando ¿Ah, presentás, sí? sí, ¿Ahora? claro, ahí no se ve borroneado. ¿Y ahora qué hacemos? A ver. Igualmente se Pues ve así, sin pantalla no, grande. hombre, ¿cómo? A ver, compartir pantalla, ¿vale? ¿Así? Sí, la función de ¿Cómo se? compartir pantalla, ahí va, ahora sí. ¿Ahora se ve? Bien. Genial. Bueno, pues vamos rápido. Por poner un poco de agenda y saber en qué vamos a articular como 5 bloques, ¿no? Hablar un poco del branding de podcast, que me parece que es algo como interesante, saber qué es, por qué importa. El posicionamiento estratégico, que ya me ha dicho Franco que habéis hablado de distribución, entonces pasaremos un poco más rápido, pero sí que me gustaría verlo desde un punto de vista estratégico. Lo del tema de la audiencia, las claves de la atracción y de la fidelización, porque no es lo mismo fidelizar que tener una comunidad, y las métricas que yo creo que nos tienen que importar. Entonces, para arrancar, vivimos en el negocio del streaming, aunque sea el podcast y sea on demand, pero en el fondo es el negocio del streaming y ese negocio vive de dos factores, de la frecuencia de uso y la retención. Por tanto, todo tu trabajo y todo tu enfoque tiene que ir a nivel de que conectes, que vuelvas y que recomienden la gente que está escuchando tu podcast, ¿vale? Y eso es como la idea base en la que vamos a articular esta sesión. El branding de podcast. ¿Por qué es importante y hablamos de branding en general? Porque, y a pesar de que estamos hablando de podcast, la imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la identidad visual, tanto la portada, los colores, la tipografía, la identidad sonora, la sintonía, la voz, el ritmo, el tono editorial, el enfoque, el posicionamiento, sobre todo en los podcasts políticos y demás, generan una marca o generan una imagen mental.
en la pantalla más importante que tenemos, que es en nuestro cerebro. Entonces, antes de que la gente le dé al play, tenemos que haberlos conquistado de esta manera, ¿vale? Porque es la manera de hacerle, como pongo ahí, que queda como un poco cursi, lo de la promesa al oyente. Si yo te voy a decir que vas a conocer o vas a saber sobre esto, lo tengo que mostrar desde el primer vistazo y luego demostrarlo con el contenido y con todo lo demás, ¿vale? Entonces es muy importante hacernos reconocibles. ¿Por qué? Porque para mí hay estas 6 Cs como marco de referencia. Primero, en un podcast político, creo que lo primero que hay que cuidar es la credibilidad. ¿Quién habla y por qué merece ser escuchado? Y eso se tiene que transmitir con toda la estrategia que creemos. La claridad. Hay que tener una narrativa muy simple. Quizás muchas veces por elevarnos o por tener una manera de expresarnos, podemos alejar a la audiencia. Quizás lo más fácil sea tener muy claro el enfoque desde el principio. La conversación, el tono, que no sea artificial, la consistencia, que hay que tener una frecuencia regular y editorial, porque veremos que así es como vamos a conquistar los algoritmos. Un compromiso. Creo que el podcast no viene, no es, difiere mucho de los medios de comunicación. Aquí no se está hablando de objetividad, sino que la gente se acerca a tu podcast porque forma parte de una tribu. Y esa tribu necesita tener una posición muy clara y saber que no eres neutral. O sea, que por lo menos no es vacío tu posicionamiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos buscando es esa última C, que es la comunidad, que es esa tribu propia donde la gente se reconoce en el podcast, lo escucha y forma parte de algo mucho más que un mero individuo que está con sus auriculares, ¿no? ¿Cómo nos vamos a diferenciar cuando hay 4 millones de podcasts activos? Pues realmente yo creo que es una oportunidad importante, sobre todo hablando en español. Tenemos ese potencial y además los contenidos políticos viajan junto con los de ficción, viajan muy bien entre países. O sea que no es como el típico conversacional de humor donde estás hablando de gags o cuestiones muy locales que no reconocen otras personas en otros países, sino que la parte política funciona muy bien y tiene esa verdadera internacionalización, ¿no? Aquí os he dejado los podcasts nuevos que había este fin de semana, el 31 de mayo, había 4,6 millones de podcasts. 360.000 episodios publicados. Los episodios promedio por semana son 85.000 y luego unos 6.000 o unos casi 6.600 podcasts han desaparecido este año. Estos no son datos para venirnos abajo, sino para decir, este es nuestro ecosistema. También cosas buenas, pues que ha crecido la escucha en Latinoamérica un 55%, el 65% de los oyentes lleva ya más de 3 años escuchando podcast y lo que decía, el español es un mercado que va en crecimiento y tiene muchas oportunidades globales. Entonces, ¿cómo nos posicionamos en un mercado que parece o que puede estar bastante saturado? Supongo que los compañeros habrán estado hablando de todo lo que es el contenido y desde luego siempre el contenido y un buen contenido siempre gana, pero la distribución es el reino donde tenemos que destacar. Veámoslo como unas piezas de ajedrez, pues tenemos que saber cómo movernos en cada situación y adoptar la posición de una ficha, ¿vale? Entonces, me parece que es muy interesante la especialización temática. El mundo no necesita más voces neutras. No sé si estoy dejando claro que hay que poner una posición, tener una posición y defenderla. ¿Por qué? Porque para construir una tribu o una comunidad necesitas posicionarte como líder, ¿vale? O hacer que gente con tu posición hablen y creen esa posición. Tú puedes ser neutral, pero tienes herramientas o narrativas para hacerlo. La elección del formato. Hemos dicho que la imagen vale más que 1000 palabras. Si vais a hacer conversacionales, si vais a hacer entrevistas, igual
podría plantearse hacer un poco más de gasto de producción para hacer vídeo. ¿Por qué? Porque funciona en otras plataformas, por ejemplo YouTube, que es la plataforma donde más podcast se escucha, también donde más música se escucha, pues es visual. Entonces, y sabemos ya también que Spotify está apostando por este formato. Decidir si hacemos una distribución exclusiva o no exclusiva también es interesante llevarlo desde el principio, porque si yo voy a hacer un contenido en exclusiva para un medio únicamente o por una plataforma cerrada, pues el nicho tiene que ser mucho más potente. Y luego conectar con todo el contexto. O sea, no hablar e intentar expandir nuestro contenido, pues si vamos a hablar de política también con identidad generacional o con otras temáticas como manera estratégica para expandirnos, ¿no? Básicamente sobre la distribución no exclusiva, ¿no? Que es lo que la mayoría de los podcasts hacen, que es la multidistribución, estar en todas partes, tienen ventajas muy potentes. Por ejemplo, captas a más audiencia, llegas a todas las plataformas, estás en todos los directorios. ¿Qué es lo que nos dificulta? Pues que perdemos el control casi de las estadísticas y también de cómo viaja nuestro contenido. Y estamos a merced de las lógicas de cada plataforma. Cuando aceptamos todas esas condiciones, pues vemos también todos los temas del uso comercial de contenidos, que bueno, en el caso de la política, pero ya sabemos todo el tema de música, si vais a utilizar obras de terceros y demás, pues esto es un tema que tenéis que tener en consideración. Si apostamos por una distribución exclusiva, por ejemplo, le vendo el podcast a Audible, pues ahí es súper fácil porque esos oyentes tienen que acceder mediante su suscripción y yo ahí lo único que tengo que decir es que me apoye la plataforma, que me destaquen, pero bueno, ahí la audiencia sí que va a ser mucho menor. Y ahí normalmente este tipo de plataformas lo que buscan es contenidos más genéricos, no tanto de nicho. Así que si vamos a apostar por la multidistribución, creo que hay que tener como una temática y un nicho como muy claro. Y luego se puede hacer un modelo mixto de distribución. Puedo tener contenido propio exclusivo, o sea, abierto, y luego contenido exclusivo. Por ejemplo, cerrar algunos episodios por tiempo o en algunas plataformas distribuir unos y otros no, poner bajo demanda unos episodios y otros que me lo paguen a través de un Patreon, etcétera, etcétera. Aquí este modelo es el que mejor funciona para los podcasts, porque tienes, por ejemplo, un episodio que pueda tener un buen contenido, pero el contenido más goloso va a dejarlo bajo suscripción. Y la mayoría de las plataformas ya te dejan hacerlo con esa doble modalidad. Entonces, es un modelo de distribución que también ya se hace en vídeo y que os puede resultar a nivel económico interesante. Esto si no, como ya habéis visto cómo se distribuye, os había puesto aquí como algunos tipos de podcast, ¿no? Hablar del feed y de esta manera, pues cómo se puede ganar dinero. Por ejemplo, este podcast que os dejo aquí, luego os pasaremos el PowerPoint, pues este es transaccional, es decir, mi primer episodio te lo dejo probar gratis, pero el siguiente me lo tienes que pagar, ¿vale? Y aquí está a nivel de suscripción mensual o anual. Y luego hay algunos que, como digo, la mayoría están libres, pero hay un contenido que es muy premium y lo ponen bajo demanda, que suelen ser como unos $3 o así. Exclusivamente en suscripción, pues tipo The Economist, o pagas la suscripción de la revista y del podcast, o no puedes acceder al contenido de ninguna manera. Entonces, aquí sí que es un contenido como muy exclusivo. Y luego bajo publicidad. Pues aquí intentamos todo el mundo y ahí es donde está la verdadera arte, ¿no? De hacer destacar tu contenido entre tantísimo en diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube. Para eso tenemos que empezar a conocer nuestra audiencia.
La mayoría de las personas que escuchamos podcast nos encontramos en una edad que, o sea, cuando hablan de la generación Z y el podcast, yo no sé a quién se refieren porque ningún estudio demuestra que la gente joven está en este formato. Estamos hablando casi todo de gente adulta, jóvenes adultos, pero cada vez más a adultos y personas mayores. O sea que es un público, por así decirlo, bastante heterogéneo. Por eso a mí no me gusta hablar en el sistema de audiencia como se hablaba antiguamente de mujeres, hombres, urbanos, por edad, sino vamos a hablar de audiencias movidas por intereses. Es decir, si yo tengo una mentalidad progresista, pues la voy a tener aquí y en Argentina y la voy a encontrar en muchas partes. O sea, intentemos ver a la gente como grupos humanos más que como grupos demográficos, ¿vale? Entonces, algunos temas interesantes que podemos saber, pues que el superoyente de podcast está hasta más de 11 horas a la semana escuchando. Se suscribe a 8 programas, unos 7 programas, episodios a la semana. El 80% se escucha casi todo el episodio. El 65% de la gente lleva menos de 3 años escuchando podcast y hay aquí una tendencia bastante curiosa que dice que la gente está empezando a escuchar los podcasts dándole a una velocidad por 1,2. O sea que para acelerar y escuchar más. Hay también gente que está viendo las series así. Yo eso no lo entiendo, pero para que veamos que también está esa tendencia. ¿Quién te escucha y qué busca la gente del podcast político? Bueno, según los datos que yo manejo y demás, creo que los días que más interés por temas políticos, noticiosos o demás, suelen ser entre los lunes y los jueves. O sea que si yo tuviese un podcast político, exclusivamente de contenido político, lo publicaría o los lunes o los jueves. Em, la política, aquí vemos que en el top de las plataformas solo ocupa el 8%. La mayoría de los podcasts que están en los rankings de las plataformas suelen ser temas mucho más livianos, aunque cada vez hay más de economía o de wellness y demás, pero suele ser humor, entrevistas, sociedad, etcétera. Y la media de descarga por episodio, con 1.200 descargas por episodio, estás ya en el top de las plataformas, ¿vale? ¿Cómo escucha la gente los podcasts más o menos? Pues conduciendo y caminando. Entonces, lo digo porque tenemos que pensar que es un formato que va acompañando a otra actividad. Si hacemos video podcast, pues lógicamente van a estar en el salón o también en el trabajo, que la gente minimiza la pantalla, porque esto es también muy curioso, que sí que hay cifras y nosotros internamente vemos que la mayoría de la gente, en el 68% del episodio hasta el 73% de los episodios en vídeo, los están escuchando, no los están viendo, ¿vale? Y luego tu oyente va a valorar sobre todo la profundidad y aunque antes he dicho lo de que tenemos que posicionarnos, también mostrar como una independencia editorial. Es decir, que no se te note que te está pagando o un partido político o demás, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, no vamos a pensar en la audiencia como un target de mercado, ¿vale? Eso que lo hagan los de marketing. Nosotros lo que queremos hacer es pasar del segmento a activar una comunidad. Entonces, em, antes se hablaba pues esto del nivel educativo, de la ciudad, de dónde venía, que normalmente qué hacían, y ahora lo que intentamos es ver cuáles son sus intereses políticos, qué identidad tienen y cuál es culturalmente el interés compartido entre la audiencia a la que queremos aspirar. Los valores, he puesto aquí, por ejemplo, lo que les importa de verdad, o sea, porque realmente la política es uno junto con el deporte y demás, como unos valores que muy difícilmente cambias. O sea,
Puedes cambiar de pareja, pero yo creo que no cambias de equipo de fútbol, no cambias muy fácilmente, ¿no? de tu idea política. Entonces, estos valores son muy importantes y además son muy pasionales. Y eso es algo que fomenta la comunidad. Y luego hay momentos culturales claves que se pueden aprovechar para hacer, pues, apuestas estratégicas para activar aún más el podcast o episodios especiales, lanzamientos de productos, etcétera, etcétera. Entonces, voy siempre muy rápido, pero bueno, si tenéis alguna pregunta y demás, podemos irla viendo. Hay dos preguntitas, o tres ahora, Vale. pero son muy breves y algunas también las estuviste abordando. Milagro se pregunta cómo logras encontrar los podcasts con los cuales compartimos barra competimos por la misma audiencia. No sé si tenés alguna, no sé, alguna referencia Claro, de eso. Sí. sí. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a lanzar un proyecto, lo normal que hacemos es buscar en la categoría que queremos lanzarlo y escucharnos los 10 primeros, tal cual. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, cuando alguien da con una clave, le empiezan a imitar. O sea, al final, Ujú. saber que tu podcast es bueno es que te copien. Entonces, cuando veas que hay mucha gente haciendo lo mismo, probablemente eso te haga decir, yo puedo hacer lo mismo a mi estilo, o decir, como ya hay mucha gente haciendo esto, voy a hacer otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Pero las categorías, sobre todo en Apple, las valoraciones y demás, te pueden dar como mucha pista de qué es lo Bien. que él está teniendo éxito y eso, hay valoraciones y comentarios. Eso es fundamental, ese rastreo. Bueno, te hago dos más y te dejo seguir. Una de Gloria que dice, cuando hablas de temas de sociedad, ¿a qué te referís? No solamente la política dura, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda te la hago así ya las liquidas. Em, a ver, Stephanie pregunta, en las lecturas para la clase estaba el concepto de hipernicho, capaz que lo tocas después, ¿eh? ¿Cómo llegás a ese nivel de especificidad? ¿Qué preguntas debería hacerme para llegar a eso? Esa es la pregunta de Stephanie. Mm. Realmente, a ver, sobre el tema de sociedad, por ejemplo, nosotros, y lo voy a explicar ahora más, pero hacemos documentales muchas veces desde un punto de vista más social, aunque siempre está la política atraviesa casi todo, pero hacer un documental de sociedad, por ejemplo, del aborto, de la cárcel, al final no es política pura y dura, sino que estás en la categoría de documental, de sociedad. A eso es lo que me refiero. Y luego está atravesado, por supuesto, por la política, ¿vale? Y lo del hipernicho eh, es algo, es más fácil vivir del hipernicho que del mainstream en el podcasting. Me refiero, porque si hemos visto, y sobre todo en una temática tan específica como la política, que el promedio de los episodios está en 1200, no puedes venderle a las grandes marcas volumen ni alcance. Tienes que empezar a vender otro tipo de especialización. Entonces, tu audiencia tiene que estar cualificada y eso lo tienes que extraer de los datos que aparecen en las plataformas como por ejemplo Spotify, YouTube y demás. O sea que a nivel de hacer sostenible el proyecto es mejor fijarse en el hipernicho. No sé si te he respondido, Stephanie. Bueno, en todo caso Vale, que si tiene una repregunta seguimos, te la ¿no? escribo. Ahora Vale, seguimos. Después te tengo algunas más ya, pero después seguimos. vale. Bien, entonces, vale, ya tenemos, vamos a suponer que tenemos ya nuestra estrategia de distribución ya clara, tenemos más o menos la audiencia con unos intereses que sabemos que les pueden interesar y demás. Entonces, ¿cómo empezamos a crear estrategias para atraer y fidelizar al oyente? Y digo todavía fidelizar y no crear una comunidad, ¿vale? Entonces, hasta ahora, eh, los oyentes de los podcasts siempre vienen de una manera muy social, digital o real.
la forma más rápida es que te lo recomiende tu familiar o un amigo, que alguien te mande por WhatsApp y te diga, oye, ¿has escuchado este podcast? O he escuchado esto y me he acordado de ti, de lo que hablamos el otro día y demás. Y luego están las redes sociales, ¿vale? O la recomendación de otro host. Por eso digo que es muy social, es decir, que si alguien al que tú sigues en un podcast y dice, oye, pues el otro día escuché este podcast y me pareció increíble, hay una tasa muy alta de conversión en ello, ¿vale? Y luego está el tema de las búsquedas. Lo que digamos que es SEO, pero ya sabemos que funciona fatal en el audio. Pero es verdad que eso lo tenemos que tener en cuenta porque la gente busca podcast de política latinoamericana, podcast de no sé, pues eso lo están buscando. Y YouTube es el segundo buscador del mundo. Veremos a ver cómo acaba con TikTok, pero por ahora sigue siendo el segundo buscador del mundo. Entonces, hay que tenerlo esto como muy claro. Si vas a crear un podcast, tanto si es de audio como si es de vídeo, tienes que estar en YouTube. ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de la búsqueda en esta plataforma. Entonces, el boca a boca sigue siendo el canal número uno. ¿Por qué? Porque o me lo recomienda un amigo, o me lo ponen en redes, o me lo recomienda alguien que sale en un podcast que yo escucho. Entonces, eso lo tenemos que tener como muy, muy claro desde el principio. ¿Qué vamos a hacer desde el principio, desde que estamos realizando el inicio de nuestro proyecto? Responder de una forma muy honesta a estas 4 preguntas, ¿vale? ¿Para qué vamos a contar esta historia? No es porque esto no se sabía no, no, tenemos que responder honestamente para qué. Y el para qué nos va a venir con a quién le va a interesar. Si tú vas a contar una historia que ya está o lo han contado miles de veces, tendrás que buscarle la fórmula para qué vas a volver a contar algo que ya sabe la gente. Porque si es una cosa que es inédita y no se sabe o es algo exclusivo que solo tú tienes, ya tienes el para qué muy fácil. Pero muchas veces, porque amamos un tipo de tema, nos empecinamos en hacer ese proyecto y no tiene un para qué, ¿vale? Entonces, hay que ser muy honestos desde el principio. ¿Cómo puedo destacar? O sea, ver cuáles son las fortalezas que yo tengo. Como ya he mirado qué es lo que hay en el mercado, tengo que buscar cosas muy diferenciales para intentar impresionar y seducir a, a esa audiencia. ¿Y cómo voy a medir el éxito? Esto es muy importante. O sea, la mayoría de los podcasts, mucha gente los dice, bueno, porque quiero que lo escuche mi madre o porque quiero ganar dinero, ¿vale? Todas las fórmulas de éxito son válidas, pero tenemos que ser honestos. Si queremos ganar dinero, tenemos que renunciar a cierto tipo de estrategias. Si solo quieres que lo escuche tu madre, pues tu medida del éxito será distinta, ¿no? Lo que quiero decir es que responder a estas preguntas es fundamental, porque luego cuando empiezas a cambiar la estrategia en mitad de la programación o de la publicación, empiezan los problemas, los titubeos y la mayoría de los proyectos se cierran. De esos podcasts que decíamos que los 6.600 que habían cerrado en lo que llevábamos del año, ¿por qué cierran? Pues porque no tienen claras estas 4 preguntas. Ni para qué vas a contar la historia, ni a quién le va a interesar y sobre todo tu medida del éxito no la tienes clara. Aquí venía lo de, antes de empezar, tienes que encontrar 10 podcasts similares al tuyo. Y esos 10 podcasts, en vuestro caso, sería como súper interesante también mirarlos en las redes sociales y todo lo que hagan, incluso seguirles y luego contactarles y decirles, ¿sabéis que yo también tengo un podcast similar al tuyo? Y mandárselo, ¿vale? Y esto funciona porque todavía el podcast es una industria que va de crecimiento y de colaboración. Entonces, esto es unas tareas que hay que hacer. Luego, escribe tu discurso en 150 palabras. ¿Por qué? Porque lo vas a repetir muchísimas veces, se lo vas a estar contando a muchísima gente. Entonces, cuanto mejor esté escrito y condensado de qué va tu podcast, esto es un ejercicio previo que luego te vas a alegrar muchísimo
a lo largo de los años, ¿no? Cuando estamos hablando de distribución y de audiencias y demás, la mayoría de los autores, por lo que conozco, ¿no? Dedica el 100% de su tiempo a la creación. Que si el guión, que si la producción, que si el diseño, el episodio, me lo he escuchado, esta es la versión 33 de este episodio, fenomenal. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vas a comunicar este episodio? ¿Qué vas a hacer para que la gente le seduzca? Porque esto no va de lo publico y va a venir la gente, ¿no? Esto no va porque hay 4,6 millones de podcasts, ¿vale? Y luego, este discurso de las palabras, luego también tienes que hacer otra versión desde la perspectiva de contárselo a tu amigo y oyente. ¿Por qué? Porque cuando empieces a simplificar este discurso es cuando vas a entrar en qué quieres contar y el para qué vas a contar tu podcast. Ahí, ¿había una pregunta? Ah, no. Entonces, por dejar así como un ejemplo muy básico, mi podcast es de género político, en este caso, es un conversacional, es un documental, es una ficción. Me encantaría escuchar una ficción, un thriller político. Es similar a programas como, porque ya estás creando la imagen. Si este podcast se parece a otro podcast, pues y a otro podcast, ya tienes al oyente diciendo, ah, pues yo ese ya lo he escuchado y me parece como muy interesante. Durante esta temporada de no sé cuántos episodios, que los voy a hacer cada semana o cada 2 semanas o una vez al mes, voy a cubrir la historia de no sé qué y voy a hablar con no sé qué. Entonces, esto que está aquí como puesto muy de que parece que lo he hecho con ChatGPT, pero no lo he hecho con ChatGPT porque esta plantilla la tengo desde el año 2020. Entonces, cuando tú esto lo generas y te lo estudias y lo aprendes y luego ya lo describes para un amigo o un familiar, es cuando empiezas a de verdad trazar qué es lo que quieres comunicar con tu proyecto, ¿vale? Y todo esto son ejercicios previos, todavía no lo hemos sacado. Entonces, como dijimos que íbamos a conseguir ventajas, pues las ventajas es, ¿cuántos episodios tengo? Tengo personas destacadas. Mi tema es polémico, porque la polémica vende. Vale, ¿cuándo voy a lanzar? ¿Voy a hacerlo semanal? ¿Voy a hacerlo quincenal, mensual? ¿A qué hora del día? Que esto es fácil porque lo vais a hacer a primera hora, porque así es como mejor funcionan, a primera hora de la mañana y ya hemos dicho lunes o jueves. Así que el número 2 ya tenemos esa ecuación resuelta. Luego, calendario de tareas de investigación, divulgación y entrevistas. Por ejemplo, ver si dentro de un mes va a venir algo que tenga que ver con cuando lo lanzo el podcast como percha que pueda servir para que yo lance este episodio o un episodio especial. Escribirle a los medios, escribirle a la newsletter, decirle a todo el mundo que estás divulgando sobre este contenido, porque la gente que se interesa al final pueden ser parte de tus oyentes, ¿no? De tu comunidad. Dividir el trabajo. Sé que es mucho más plácido, sobre todo para los creadores, hacer un guión o estar toda una tarde buscando la música perfecta para este trozo. Pero es que como no le dediques tiempo a esta parte, al final la distribución es o sea, es la otra mitad del proyecto. Entonces, tomarlo con división del trabajo, sobre todo a la gente creativa, creo que es una manera, bien con un Trello, con un Notion, no sé, pero poneros tareas y de verdad hacerlas, porque si no, esta parte se apelotona al final y deja de tener interés, sobre todo para las personas que son más creativas. Y luego, cuando definas tu éxito, hay que ponerle un número para medirlo, ¿vale? Y si no llegas a la primera, hay que hacer prueba y luego mejorar, porque si no iteras, no vas a llegar al objetivo que tú quieres. Desde el principio, muy pocos proyectos sorprenden y llegan a la cifra que tú te imaginas.
Esto o sea, yo cuando llegué a Podium Podcast, como os ha dicho Franco, venía de la radio, venía de producto digital. Mi visión, como veis, es como muy de gestión de proyectos. O sea, soy como para eso más marcial y el desarrollo de producto digital pues tiene como entregas, fases, medir esto, cambiarlo, etcétera. Entonces hice un curso con Henry Jenkins y era de transmedia, no tenía nada que ver de podcast, pero creo que esto lo hemos utilizado en muchas ocasiones para definir lo que queríamos hacer, con proyectos muy especiales y desde cero. Entonces, esto es como un Canva, supongo que habrá gente que está en marketing o en algunas de estas disciplinas, y es un Canva pero adaptado a la narrativa. Entonces aquí pues vas contando cuál es tu audiencia, cuál es el propósito, es el para qué, los objetivos que quiero cumplir, eh, y cuál van a ser de verdad pues el estilo, las personas, o sea, esto sí os lo dejo para que lo hagáis con vuestros proyectos y si alguien el próximo jueves quiere mostrar alguna parte o que lo haya hecho, de verdad que es un ejercicio muy honesto y que puede ayudar bastante. Pasando ya, que ya tenemos como todo esto definido, tenemos que empezar ya con la acción, ¿no? Tenemos que empezar a crear las campañas de comunicación para cada episodio. O sea, tenemos que crear la campaña de comunicación para el podcast, para cada episodio, episodios cruzados con otros podcasts y esto funciona. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si alguien, un host, habla de nuestro podcast, funciona. Invitados que puedan interesar a la propia audiencia. Aquí pongo lo de la promoción pagada porque dentro del presupuesto de producción siempre se gasta todo el dinero en la producción, pero la distribución forma parte también, tiene que formar parte de del presupuesto. No solo hacer gráficas o hacer redes sociales, sino también intentar pagar, ¿vale? Porque como pongo ahí entre paréntesis, funciona y es rentable. Y eso sería como para adquirir, o sea, para atraer a los oyentes, ¿no? ¿Cómo activo a los oyentes? Pues hemos visto que hay que crear un buen branding, la portada, el título, los 90 primeros segundos tienen que ser el gancho, el teaser tiene que ser fundamental y el teaser para crear el podcast hay que lanzarlo 2 días antes de lanzar el primer episodio o 3 días antes del primer episodio. ¿Por qué? Porque las plataformas y los algoritmos lo que premian es la recurrencia, la tasa de escucha completa del episodio y los seguidores. Entonces, si nosotros publicamos, imaginaos, hoy es martes, bueno, como el jueves es el día ideal o el lunes, pues vamos a suponer que el jueves vamos a lanzar nuestro podcast y hoy lo vamos a dar de alta y lanzamos el teaser. El teaser es breve, pongo ahí como unos 90 segundos, entonces la gente lo va a terminar completamente el episodio. El algoritmo no sabe lo que pone, que es, para ellos es un episodio. Entonces la tasa de escucha es casi del 100%. Y si esa gente se suscribe, empiezas a posicionar, empiezas a jugar con las reglas del algoritmo, ¿vale? Entonces, esa estrategia que es absurda, pero es que así funcionan las plataformas, tenemos que jugar a esas reglas, ¿vale? Entonces, como lo lanzo el martes y a los 2 días voy a lanzar otro episodio y muchos oyentes van a crear esa tasa de retención, empieza la plataforma a posicionar mi podcast, ¿vale? Y esto es algo como muy, muy simple de tener en cuenta. Luego, reseñas, ratings a todos los amigos, dale a suscribirte, seguir, eso lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es también una de las medidas que tienen los algoritmos de las plataformas, ¿vale? Y luego, ¿cómo hacemos la retención? Es decir, ya hemos pasado del teaser y el primer episodio, ¿cómo vuelvo a que la gente conecte y vuelva al siguiente episodio? Aparte del contenido y demás, pues tenemos que crear estrategias
de publicación, o sea, tenerlas claras en redes sociales, en el mismo podcast, decir, por ejemplo, cada lunes o lo que sea, para activarlo, para que se unan a la conversación, déjanos los comentarios, responder a los comentarios, activar el próximo episodio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto va a generar si no me he terminado el episodio anterior y ya viene otro, pues al final lo que estás es como creando esa expectativa de necesito seguir, pendiente del contenido y de lo próximo que venga, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a construir una comunidad mínima viable? Esto viene de mi época de producto, que siempre era como el producto mínimo viable. ¿Cómo voy a sacar la aplicación de la cadena SER, por ejemplo, con las mínimas funciones y luego irle incorporando más y más según vayamos viendo qué es lo que va haciendo la gente, ¿no? Pues con las audiencias es lo mismo. Como pongo ahí, es un podcast, o sea, los podcasts son un medio que está basado en la lealtad. Es decir, no vas a atraer a gente que no piensa como tú. O sea, es muy difícil. Vendrá alguno, lo escuchará, te pondrá malos comentarios, pero no volverá. Y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, y esto es como los artistas, conseguir fans. Ya está. ¿Por qué? Porque a partir del fan y del seguidor, ellos son los que mejor van a hablar y se van a convertir en esos defensores del boca a boca. Esos son los que van a hacer, los primeros, los que van a recomendar a sus amigos y familiares de que escuchen eso. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que activar es el share of voice, tanto de la audiencia oyente como de la gente que tiene poder. Es decir, creadores y comunicadores tienen que hablar de nuestro podcast y eso tiene que ser una estrategia. La gente que se dedica a recomendar podcasts en newsletter, esa tiene que ser parte de nuestra estrategia. Le tenemos que decir que tenemos este contenido, que nuestras fortalezas, etcétera, etcétera, y convencerles para que nos destaquen, ¿vale? Y hay que hacerlo de forma regular. O sea, no vale con decir, es que he lanzado un podcast y no me han sacado la newsletter. Bueno, pues con este episodio hablo con no sé quién. O sea, esto al final es hasta que la expectativa esté cumplida. Es decir, hay que ser consistentes en las estrategias. Si disparo la primera vez, es muy difícil que acierte la bala, pero si estoy dándole, al final conseguiré llegar al objetivo, ¿vale? Y luego, la estrategia que no se mide, no se mejora. Es decir, si yo me propongo, voy a salir en el primer mes en 3 newsletters, quiero que me recomiende un host y no sé qué, lo tengo que medir y ajustar. Y si no lo estoy haciendo, es que no he tocado las suficientes puertas, ¿vale? Y parece que pero es que esto hay que llevarlo con, ya lo digo, si queréis, con herramientas de gestión hay varias, pero poner muchas tareas hasta que lo logras y medirlo, ¿vale? ¿Cuáles son hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, tenemos algunas preguntas, pero son tantas que me parece que vamos a hacer lo que decíamos al principio, que las vamos a, Sigo, al final. claro, las vamos a juntar Vale. o para el final o para la próxima clase, porque no sé si lo dijiste, Lourdes, no me acuerdo ahora, pero Lourdes preparó esta clase para dar hoy bastante información y el jueves que viene va a decir algunas cositas más, pero va a haber más espacio justamente para el intercambio. Mm. Incluso el jueves había pensado revisar sobre el episodio, pero si tenéis muchas preguntas y si tenéis cuestiones sobre vuestros propios proyectos, creo que es mucho mejor que hablar de algo hipotético. O sea que a mí, yo puedo cambiar rápidamente el PowerPoint. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Vale? Porque al final todo el mundo se mide por las métricas, pero creo que esto estamos aplicando una mentalidad del siglo XX a un producto que es del siglo XXI. Y me explico, estamos hablando de descargas siempre de los podcasts, cuando a lo mejor a mí lo que más me interesa es que te quedes hasta el final escuchando el episodio o que me recomiendes o que vaya creciendo cada semana un 2% o un 3%. Las métricas que importan, te importan a ti porque tú sabes cuál va a ser el éxito. Muchos proyectos no se hacen por descarga, sino porque quieres influir
o porque quieres hacer luego un libro a partir de este podcast, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas las medidas del éxito son loables, ¿vale? Entonces, ¿cuáles normalmente he puesto aquí? Pero la mayoría es, quiero estar destacado, tener popularidad, como pongo aquí, que mi contenido se vaya por otros países, o sea, hay mucha gente que dice, pues yo es que quiero que este podcast se escuche en México. Fenomenal, pues vamos a hacerlo. Retener a la audiencia, es decir, que la gente escuche el 60% del episodio. Yo diría, pues si de los episodios se han escuchado más del 60%, yo me doy como por vencida, fenomenal. O si voy a tener una serie de 6 episodios, que el 50% que empezó la serie de los oyentes vayan por el quinto. Eso puedes decir, jo, estoy alucinada, lo he logrado, ¿vale? Y estos ejemplos que he puesto son reales que yo aplico, ¿vale? O sea que no me estoy inventando aquí nada de la chistera. Si quiero ser popular, tendré que tener una estrategia para tener muchísimas descargas, ¿vale? Mínimo más de 2.000 descargas por episodio. Si lo que quiero es irme a otros países, tendré que tener una estrategia para que aparezcan las plataformas de otros países, la retención, etcétera. Aquí a nivel de guión también hay que hacer muchas cosas. Si estas son mis cuestiones, tengo que hacer muchas cosas para que el oyente no se me vaya, ¿vale? Igual episodios más cortos, no sé, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las plataformas? Eh, y ya he ido desgranando algunas cosas antes. Las escuchas. Y es el indicador de popularidad. ¿Cuántas veces se descarga o se reproduce un episodio? Eso, el volumen, es lo que te hace aparecer en los rankings. Pero ya hemos visto que no es solo el volumen, también la recurrencia y cuánto tiempo se queda la gente escuchando el podcast, ¿vale? Pero esto sí que es un indicador de popularidad. O sea, si tienes 1 millón de descarga, ojo, es que es brutal, ¿vale? Tienes mucha gente escuchando. Luego tenemos otro indicador de intención de escucha, que es yo me suscribo o sigo el podcast, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego me va a aparecer como hay un nuevo episodio y ahí la gente, pues el algoritmo interpreta que el oyente quiere más de ti. Y luego está la tasa de finalización, ¿no? Llegar hasta el final. Y yo por eso no soy partidaria de poner créditos en sonoros, porque la gente en cuanto empieza diseño no sé qué, no sé, buah, la gente abandona y eso te penaliza el algoritmo, ¿vale? Descargas por episodio 30 días después de la publicación. Estos son datos publicados precisamente por OmniStudio. Fijaos que en la categoría de podcast de noticias, el top 1 tiene 24.252 descargas de promedio. El top 2%, 15.000. El 5%, 6.000. El 50% de los podcasts no llegan ni a las 70 descargas. Se queda en Perdón, 61. Lourdes, solamente para tenerlo claro, por ejemplo, esas 24.000 descargas por Eso es episodio, un promedio. ¿en cuánto En los tiempo? 30 días, en los 30 Ah, días de ok. su publicación, ¿vale? Ahí lo pone aquí. O sea, yo publico hoy el episodio, o sea, lo publiqué hace un mes, el 2 de mayo, miro hoy y si tengo acumuladas 24.000, estoy en el top 1. La mayoría, el 50% de los podcasts no llegan a 62. Y no quiero desanimar a nadie, pero para que veáis cuáles son los rangos, que no vamos a hacer 1 millón de descargas, sobre todo para medir nuestro éxito, ¿vale? Y luego la media de las descargas en Latinoamérica está en el 51, ¿vale? O sea, para que entendamos de los podcasts en general, aquí no es de la temática de noticias, sino de cualquier temática, el promedio de los episodios es de 51, ¿vale? Aquí está. O sea que yo creo que en la media global estaría en unas 150 descargas por episodio, estás en la media, ¿vale? Y llegando a unas 2.500 descargas por episodio, estás en el top.
os dejo también aquí estos datos, ¿vale? De que para mí es un buen número dedicado a política, ¿vale? Entonces, ya sabemos cómo funcionan los algoritmos, ya sabemos cuál sería nuestra medida del éxito y ahora cómo voy a conectar con mi, Hola, con mi perdón, tribu, ¿no? puedo- Sí. perdón la interrupción. Tengo duda de qué significa descarga tal cual, o sea, descarga de que descargan el episodio para escucharlo sin conexión o significa que lo escuchan. Pues vale, la descarga es como más de un minuto de escucha. En Ah, Spotify se llama stream, en Apple se escucha, en YouTube es visualización, pero en términos generales se ha equiparado todo en más de un minuto de reproducción o descarga del episodio, se habla como descarga, ¿vale? ok, entonces, ¿qué sería un número positivo? Pues si tienes más de 154 estás en la media del 50% para abajo. Pero como yo no hago podcast del 50% para abajo, quiero que tengas unas 3.500 descargas por episodio. Al mes, cuando O haya sea, pasado un mes. eso serían 3.500 visualizaciones mayores de un minuto. Claro, Ok. sumando todo, sumando YouTube, sumando Spotify, sumándolas todas, deberías de tener en ese episodio, cuando pase un mes, más de 3.500. Ah, ¿Vale? gracias. Ahora, nada, esto, o sea, esto es para empezar, pero luego ya sabemos a dónde tenemos que apuntar. Si nuestra estrategia es la popularidad. Pero vamos, no conozco muchos creadores que no quieran ser populares. También lo digo, ¿vale? Entonces, esta cifra es muy difícil llegar al principio, pero si vamos escalonadamente, sí que se llega, porque hay que hacer esas estrategias para hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que decía. ¿Cómo contacto con los oyentes? Pues es que tengo que ver y hemos visto que el podcast es un medio de acompañamiento. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Pues por la mañana que, no sé, consumo o que me llegue el email, imagínate, de esta persona que en su subtrack ha recomendado mi podcast. Pues mira, eso lo suelen hacer por la mañana. Reviews, hacer las redes sociales. No sé, es crear mi propia newsletter del contenido, hacer promoción, pagar. Todo esto es un Customer Journey, ¿vale? Entonces tenemos que ir viendo y aplicar una estrategia distinta para cada episodio, porque si siempre haces lo mismo y tienes el mismo resultado, es porque no. O sea, que hay que replantearse la estrategia para cada episodio y hacer una promoción más o menos distinta, no hacer siempre lo mismo, ¿vale? Para impactarles a los oyentes cuando estén haciendo diferentes cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo me van a encontrar? Para empezar, hemos dicho que los primeros que recomiendan son nuestros amigos y familiares. Pues esa es la primera ventana que tenemos que tocar. Estoy haciendo un podcast, te lo lanzo, escucha el teaser y suscríbete. Las redes sociales, otros podcasts, el SEO de YouTube, ¿vale? Esto es, o sea, es mm, o sea, un hub, ¿vale? Hay que hacerlo. Luego, ¿por qué deberían de escucharme? Esta manera es de cómo conviertes, ¿vale? Ya lo habíamos visto. Hay que hacer muy buen contenido al principio y sobre todo todos los episodios, cuidar los primeros 90 minutos. Tienen que ser impecables. El arranque de los episodios tiene que ser impecable. Las descripciones, muy pocos podcasts las cuidan. Es una parte determinante. Luego, las plataformas, hay que tenerlo muy claro. Si voy a hacer, imaginaos que digo, voy a hacer episodios que van a ser de pago. Tengo que estar diciéndolo, cuál es la plataforma, cómo se hace, lo explico en el mismo podcast. Hay que tenerlo todo muy claro. Yo de vosotros crearía, además de un podcast, una newsletter. El audio puede ser la columna vertebral, pero el proyecto no puede ser único de audio, tiene que tener más contenidos, porque ya sabemos que hay que hacer contenidos para redes, newsletter, haría a lo mejor alguna web, redes sociales, seguro, etcétera. Y luego,
¿Por qué tiene que volver? La gente lo tiene que tener muy claro. No vuelves a un contenido si no has aprendido nada, si no esperas nada. Entonces tienes que anticipar o tienes que tratar de anticipar cuál es el interés y por qué la gente va a querer volver, ¿no? Y decirle que hay más contenido en la newsletter, más contenido en redes. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente se forme una opinión, ¿no? Y participen en este proyecto político, pero que se vean como una comunidad, que ellos también puedan eh, aportar, comentar, incluso tú tienes la obligación de responder y de crear esa conversación, ¿vale? Porque esta es la clave de cómo se crece. No solo que vengan oyentes, luego se van a ir, sino que el que venga regrese y se lo diga a alguien más, ¿vale? El crecimiento. Aquí he traído como varios casos, pero voy a ir rápido porque son ya las 10. Ahí no sé qué hora es, pero bueno, ha pasado la hora. Sí, ya Entonces, estamos, tenés vale. 35 segundos. Oh, pues entonces, bueno, aquí tenía muchos casos. Bueno, os No, lo, no, os lo nos voy a podemos pasar dejar. 5 minutos, no pasa nada. Vale. Bueno, os dejo, ¿no? O sea, la idea es que nosotros, por ejemplo, hicimos este podcast, Dios, Patria y Yunque, es un documental, ¿vale? Donde hablábamos de la extrema derecha desde un punto de vista económico, cómo se sustenta y los tentáculos internacionales. Entonces, intentamos en el país, en Hoy en el País se hizo un episodio y en el podcast político de Podium, que es feminista y claramente ellas van vestidas de rojo, o sea que tiene un sesgo muy de izquierda, le hicieron una entrevista. ¿Con qué creéis que funcionó mejor y cómo despegó el podcast de Dios, Patria y Yunque? Para decirlo rápido, fue con ellas. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen una comunidad. Entonces, si estas recomiendan que este podcast es bueno, la gente inmediatamente lo escucha. ¿En el país funcionó? Sí, pero menos que aquí, ¿vale? Con Milei, pues hicimos la misma operación. O sea, ellas son nuestra atracción. Si queremos que algo empiece a despegar, pues son ellas, ¿vale? A ver, nosotros lo hacemos de forma orgánica porque somos un grupo, pero los podcasters están ávidos de tener contenido. O sea que es muy fácil, no es tan difícil salir en podcast de otras personas, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos aquí os dejo os dejo aquí hasta las tasas y todo de conversión que tenemos. O sea que esto no es trampa ni cartón, que lo tenía absolutamente medido, ¿vale? Y sobre todo a quién queríamos impactar. Y al final impactamos sobre mujeres, ¿vale? En Saldremos Mejores, ¿veis? Mujeres. Entonces, esto también es como algo muy interesante. ¿Y en qué edades? ¿Vale? Donde al final conviertes. Esto es un caso de estudio, está publicado, o sea que por eso os he dejado los datos, pero esto está publicado en un libro que luego si queréis os lo paso también. Entonces, como síntesis, el branding es la promesa y hay que hacerlo muy bien, hay que posicionarse y el nicho es una ventaja, no una limitación, no veamos la política como una limitación, el idioma es una gran ventaja. La audiencia vemos que no se segmenta, sino que se activa por intereses. El boca a boca hay que activarlo, hay que tener estrategias para ello y luego definir muy bien cuál va a ser el éxito, porque la retención supera las descargas. Es decir, yo prefiero que la gente vuelva y vuelva todas las semanas a escuchar Saldremos Mejores antes de empezar a traer a gente que no me interesa y me llene el feed de comentarios despectivos. No lo quiero, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es construir, aunque sea una tribu muy pequeña, pero que sea leal. ¿Por qué? Porque esa es la audiencia que a mí me interesa que me escuche. Yo no quiero grandes audiencias porque no estoy en un medio gigantesco. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la promesa? Desde el primer episodio hay que decirlo, cómo me hace sentir, a quién imagino escuchando esto. Estos son como ejercicios para vosotros. Hay un gancho claro en la apertura. ¿Qué recuerdo 5 minutos después de escuchar mi podcast? O sea, que nos hagamos estas preguntas desde la perspectiva de, pues, o sea, en ese momento que te pones la gorra de la parte de audiencias y de distribución y de promoción, ¿vale? Y preguntas. ¿Nos da tiempo o ya me he pasado muchísimo?
Tal vez alguna pregunta que esté relacionada directamente con esto último, y si no, Milagros las anotó todas en una lista que la tengo acá guardada, que te la puedo mandar si querés, Lourdes, para si la querés Vale, ver, y la sí. recorremos, las agrupamos por temas si es que se parecen. Vale, Y perfecto. Y el jueves, si queréis, pues como al final, entre lo que yo hablo, y es que me preparo muchísimas diapositivas, pero me voy a cortar y entonces no hablamos de temas específicos. Si alguien de verdad se atreve a hacer el Canva o a hacer alguno de los ejercicios, de verdad, y lo comparte, es que esto enriquece mucho más. Y eso podemos... está subido a la plataforma, así que para el que lo quiera hacer o ¿no? la que lo quiera hacer, Vale, trabaja con eso y en todo caso nos los puede mandar sí, para que Lourdes lo tenga y lo puedes ver también antes, si es que llegan a hacerlo vale, antes. fenomenal. Es muy importante lo que decías al final y coincido con vos, simplemente para cerrar, esta idea de no nos desesperemos por tener 10.000 millones de escuchas al principio, capaz que la estrategia más eficiente, especialmente para lo que hacemos nosotros, porque todos queremos hacer un podcast o la mayoría bastante específico, formar una comunidad es el primer gran paso, ¿no? Y creo que a partir Mm, de ahí se puede construir. Se lo digo por experiencia propia de haber hecho también muchos podcasts que eso funciona, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, Lourdes, yo te agradezco muchísimo. Eh, Nada. Les recuerdo a todas y todos que el jueves nos encontramos a la misma hora. El link lo va a mandar Milagros porque como ya saben va cambiando este año. Y no se olviden de mirar en la plataforma, de entrar ahí, de fijarse todo lo que nos mandó Lourdes para... Algunas cosas son simplemente de información, las otras es esta tareita para el jueves que viene. Y lo último para Para decir este solamente, jueves. sí, este jueves. Y Vale. si solamente para recordar, si alguien no estuvo la clase pasada, la semana que viene no hacemos dos sesiones, hacemos una un poco más larga porque Fernando no podía, no podía la segunda. Así que eh, con esto terminamos, Lourdes, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y nos vemos el próximo jueves. Dale. Gracias.